esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culto es que voy. Una alabanza con danza a Dios yo le doy. Una alabanza con danza a Dios yo le doy. Bienvenidos una vez más a su programa En Evidencias. Agradecido primeramente con nuestro Señor porque usted está aquí acompañándonos una vez más. Enviamos un saludo a todo el cuerpo de Cristo extendido aquí en el estado Táchira y donde Dios tenga bien llevar esta imagen, este programa. Tengo un invitado especial, un invitado que viene del extranjero, que viene a compartirnos un poco más de lo que hemos venido hablando hace tiempo y es lo que es la identidad en Dios, lo que es la identidad que hemos recibido del Padre, todos como hijos suyos. Así que bienvenido hermano Pablo. Un gusto estar nuevamente acá. Un saludo, una bendición a todos los santos hermanos de acá del estado de Táchira. Me siento honrado de estar acá y espero ser un aporte para este programa y para aclarar conceptos en cuanto tengan que ver con la identidad de Jesús, que el Altísimo Padre nos ha dado. Nos ha dado a todos los hombres. A todo ser humano. A todo ser humano. De verdad que agradecido de Dios siempre, cada vez que tenemos esta oportunidad maravillosa de poder extender el reino, extender la palabra, la identidad de Jesús en cada uno de nosotros y poder compartir con ustedes este verbo Jesús que es inagotable, que es eterno, que es ríos de agua viva en todo aquel que despierta a este nuevo nacimiento que trae esta identidad divina llamada Jesús en cada uno de nosotros. Tal cual, mi amado hermano, una gotita de este verbo Jesús que se bebe y de nosotros brota un manantial de aguas de vida que saltan para vida eterna porque nos llenamos de sabiduría, de amor, de entendimiento, de paz, de discernimiento, de todas las cosas que antes no podíamos alcanzar, estando en la identidad humana, carnal, natural, ahora sí podemos alcanzar. Como dice por ahí la Escritura, ¿no? El amado hermano apóstol Pablo, mostrándonos, enseñándonos que a través del Espíritu Santo que ha pasado a habitarnos, podemos llegar a escudriñar aún lo profundo de Dios. No tenemos límites en este Espíritu Santo maravilloso que nos habita y que somos, ¿ya? Así que esta es una invitación también un poquito como para dejar de buscar o de ver a Dios fuera de nosotros. Un grave error. Empezar a conocerlo dentro de nosotros, a conocernos en Dios, a vivir la experiencia de ser Jesús en sí mismo, porque para eso hemos sido creados. Cada uno de nosotros está diseñado por Dios para contener dentro de sí toda la plenitud de la deidad. La Escritura dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros debemos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que si debemos alcanzar esa medida de la plenitud es porque estamos capacitados para contener en nosotros la plenitud de la deidad. Estamos capacitados porque Dios nos hizo para eso. Ese es el propósito de nuestra creación. Dios hizo cuerpo para sí mismo, para Él mismo habitar y disfrutar de su creación, de habitar su creación, de gobernarla con sus deseos, con lo que Él quiere hacer. Este Espíritu Santo que vive en nosotros, ¿sí? De todo aquel que ha despertado este nuevo nacimiento en el Espíritu, a esta identidad Jesús, esta identidad divina, este reino de Dios. Aquel maestro de la ley, ¿sí? Que venía de noche, con su mente entenebrecida, desconocimiento de la gracia, de la gloria, en la oscuridad espiritual, le hacía unas preguntas interesantes, pero muy naturales a nuestro ser Jesús, nuestro Señor. Le decía que cómo era posible entrar al reino, el que Él estaba predicando, el que Él estaba enseñando, el que había dicho se acercó, ¿sí?
se acercó porque vine a revelar lo que está entre ustedes. Claro, tal cual. Sí. Pero él le decía cosas puntuales como cómo puedo entrar, cómo puedo verlo. Y en las dos respuestas que recibe le dice siempre lo mismo. Si no naces de nuevo, no puedes verlo. Y si no naces de nuevo, no entras. ¿Sí? Hay mucha... la consecuencia de este evangelio de error de buscar a Dios fuera de sí mismo ha llevado que todo el reino sea para después. Después de que mueras, vas al reino. Cuando ya estés convaleciente lo vas a poder ver. Pero se han olvidado de que el reino se trata de nacer de nuevo, no de morir. ¿Sí? O sea, no de morir carnalmente, físicamente. Claro. Se trata de morir al yo, a la carnalidad, espiritualmente y resucitar en ese reino. Pero vamos a explicar eso un poco para que la gente deje de pensar que es después de que mueran físicamente. Lo que pasa es que el enemigo, el pensamiento inicuo, Satanás, que se sentó en el templo, la mente de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, creó toda una teología, una filosofía religiosa, una creencia que le acomoda a Satanás. Porque si el hombre cree que todo es para después de muerto, espera que se le agote el tiempo en la carne, sí, y no realiza al reino de Dios en sí mismo. En sí mismo. ¿Te das cuenta? Mira la astucia de Satanás. Entonces, al hacerle creer al hombre que después va a ser perfecto, que después va a ser santo, que después va a ser glorificado, que después logra que se le agote el tiempo de la carne, y el hombre se sigue viendo como un miserable, como un pecador, como sucio, un trapo de inmundicia, ¿verdad? Cuando Jesús en su sacrificio ya quitó el pecado del mundo, cuando Dios le dice a Pedro, lo que yo limpié, no lo llames inmundo, ¿verdad? Entonces, cuando la Escritura es clara diciendo que en su sacrificio ya nos hizo perfectos de una vez y para siempre. Entonces hay que salir de esa creencia de que todo es para después y empezar a realizar el Evangelio hoy. Mire que usted que cuando dice que todos lleguemos en la unidad de la fe, a la medida de la estatura de varón perfectos, dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes, ¿ya? Llevados de todo viento de doctrina. Si el objetivo es dejar de ser niños fluctuantes, significa que a esa madurez, que esa estatura del varón perfecto, que esa plenitud de Cristo, la debemos alcanzar en esta carne, en esta vida. En esta vida física. Y ejemplo nos dio. Él vivía la plenitud del Padre, vimos todo lo que hizo. Es más, él dijo que cosas mayores podríamos hacer en su nombre, en su identidad, en lo que representa cada hijo, a través de este Espíritu Santo, que es el mismo Jesús, el Espíritu del Señor, lo lleva a vivir por naturaleza esta condición. Hay algo que la gente de pronto se pregunta, porque no tiene muy claro esos conceptos, y entonces ellos le enseñaron un tal pagar el precio, le enseñaron una disciplina religiosa que se cumple en ciertas doctrinas de hombre, pero que tú la vas a buscar en la Escritura y ya no son verdad presente. ¿Sí? Tal cual. Ya no son verdad presente. Entonces, al adquirir el Espíritu Santo, el mismo Espíritu, dice, nos enseñará, nos recordará todas las cosas. Realmente, nosotros manejamos el concepto de que estamos recordando como éramos conocidos en el principio, cuando estábamos en el Padre, antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? A veces creemos que Él solo va a recordar lo que dijo Jesús, pero Él también recuerda todo lo que ha dicho el Padre a través de toda la creación, a través de todas las vivencias hasta el principio. ¿Sí? Tal cual. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda quiénes somos, y al saber quiénes somos, actuamos como somos.
conocidos por el Padre. Tal cual. Por eso dice, conoceré como fui conocido. ¿Ya? Ajá. Al decir, os recordará todas las cosas que he dicho, se refiere a todo lo que habló ese Espíritu Santo Durante todas las épocas. Siempre. Desde siempre, desde antes de la creación. Entonces nos posiciona en Él, siendo uno en Él, desde antes de la fundación del mundo. En definitiva, nosotros en el Espíritu Santo fuimos los que hicimos la creación, los que Sí. nada más que... ¿Se entiende? Todo eso comienza a entenderse y asumir, o aceptarse como propio porque se recuerda. ¿Sí? Tal cual. Se recuerda. ¿Por qué lo habíamos dejado de recordar? A causa De la caída. La caída en desobediencia que nos produjo una muerte espiritual. Muerte significa separación. No se produjo una muerte física, sino una muerte espiritual. ¿Y en qué consistía esa muerte espiritual? En que la gloria de Dios, la santidad de Dios, con la cual nosotros fuimos diseñados originalmente, se apartó de nosotros, se separó de nosotros. Y al separarse toda esa gloria de Dios, nosotros fuimos reducidos prácticamente a nada. Si uno lee la palabra Adán de atrás para adelante, Significa es nada. nada. En eso se convirtió el hombre al traicionarse a sí mismo, al traicionar a Dios. Fuimos destituidos de esa gloria de Dios, se aparta esa gloria de Dios, se produce esa separación, esa muerte, y fuimos reducidos a una condición animal, carnal, básica, mínima, como para garantizar la subsistencia de la especie hasta que llegue el tiempo en que todas las cosas sean regeneradas. ¿Ya? En Cristo Jesús. En Cristo. Entonces ahí vemos que Dios le quita las vestiduras de higuera a Adán y Eva y los viste con piel de animales. Es decir, el hombre es vestido de animal, es vestido de bestia. Y en eso se ha basado la historia de la humanidad hasta el día de hoy. En el hombre bestia, odiándose unos a otros, haciéndose la guerra unos a otros. Las obras de la carne. Unos a otros. Las obras de la carne son manifiestas. Traicionándose unos a otros, las obras de la carne que solo provocan disolución y extravío, perdición, destrucción a sí mismos. Cuando encontramos nuestra identidad en Jesús, cuando accedemos a esa verdad que nos hace libres, que es reconocer que el nombre de Jesús nos ha sido dado y que esa es nuestra naturaleza divina, original, ahí somos revestidos de Jesucristo. Se nos quitan esas vestiduras animales, carnales, diabólicas, se nos saca esa mente humana natural. Dada a Satanás. Dada a Satanás. ¿Por qué se dice dada a Satanás? Porque Satanás lo dice, esto me ha sido entregado. A mí me ha sido dado y a quien quiero se lo doy. A quien quiero se lo doy. Él recibe esta caída. O sea, esa caída de la gloria de ser Dios a la caída natural de ser hombre natural le fue entregada a Satanás porque en esa mente él provocó que esa mente cayera a ese estado. Tal cual. ¿Sí? Entonces le ha sido entregado, ¿por qué? Porque ahí se sienta en la mente natural del hombre natural, la mente de Cristo desaparece, la mente de Dios desaparece de Adán, se sienta el padre mentira. Tal cual. Y comienza a formar, a crear un mundo en base a mentira. A su imagen y semejanza. A su imagen diabólica. A su imagen por y eso, semejanza. por eso vemos cosas como que los sistemas que operan en el mundo no son el gozo, no son la paz, no son la tranquilidad, sino todo lo contrario. Y ya se ha demostrado a lo largo de la historia que todos los sistemas creados por el hombre son caminos de muerte. Son caminos de muerte, de destrucción, son caminos de desolación. Esa es la abominación desoladora, ¿verdad? Esa mente Satanás instalada en el hombre. Cuando venimos a la identidad de Jesús,
se provoca lo que Jesús llama la regeneración. ¿Ya? Es desechado de nosotros, se produce una purificación del templo de Dios que somos nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser. Es echado fuera de nosotros todo lo que no es de Dios. Y como los mercaderes. Los mercaderes, los cambistas. Como aquel acontecimiento que el Señor dice que el celo lo consumía y comenzó a hacer limpieza en ese momento, una casa física que era el antiguo pacto hasta ese tiempo, pero en este nuevo pacto ese templo somos nosotros. Y se cumple espiritualmente. Y se cumple espiritualmente que esos ladrones que roban, como la mente irreligiosa que roba todo el conocimiento pleno de lo que somos, como las doctrinas de los hombres que roban, los cambistas que cambian la verdad de Dios por la mentira. Sí, la verdad de Dios por la mentira, y que venden la fe también. Los traficantes de la fe, todo. Eso es echado fuera de nosotros y se renueva el espíritu de nuestra mente. Se establece en nosotros la mente de Cristo. Mire, le voy a decir algo. En la mente del hombre natural, lo que éramos nosotros antes, estaba guiada por el dragón, la bestia y el falso profeta. Ahora en la mente de Cristo estamos guiados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a un corte comercial y retornamos aquí en su programa En Evidencias. Por favor, no se retire. Bueno, continuamos acá en el programa En Evidencias, este tema interesante, que siempre es interesante. Sí. Totalmente. Y yo creo que al público también le va a ser muy interesante. Muy interesante. Porque están escuchando cosas que nunca antes habían escuchado. Sí, siempre este programa ha sido como esa ventana a conocer lo profundo del Espíritu, para ser mostrado, y cada día que pasa, pues Dios lo alimenta su propio ser para poder dar. Hay algo especial, en toda la tierra, pero hay muchas personas que yo he conocido vamos a llamarlo así, en el sistema religioso, que entienden que del Táchira nace algo importante para la tierra, ¿sí? Y yo he podido conocer gente que viene de Europa, gente que viene de África, gente que viene de distintos continentes, también vienen del norte, de Estados Unidos, de muchos lugares, porque es como si de aquí partiera una ventana para ver la gloria de Dios. Entonces, esto que estamos hablando de la gloria de Dios que somos, ¿sí? Estamos poniendo en evidencia la gloria de Dios que nos habita. La gloria de Dios que nos ha sido dada. Porque es. La gloria que yo tengo, yo se las he dado. Entonces, son cosas que de pronto muchos en la parte carnal o en su sombra, teniendo la fe en Cristo, pero su sombra en la mente, esperan esa gloria de otras formas. O las desean ver de diferentes, sí, pero todo tiene que comenzar ¿con qué? Con saber quiénes somos, realmente. Exactamente, al conocer quién somos, al saber que nosotros somos Jesús, cambia totalmente la óptica de todo. Ya dejas de buscar a Dios por fuera de ti, dejas de orar por fuera de ti, pasas a orar en el Espíritu mismo que eres, ordenando, recordando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. A lo espiritual, ¿verdad? O sea, tú a lo espiritual. Exactamente. Entonces, cuando uno conoce verdaderamente quién somos en realidad, se produce una especie de terremoto dentro de nosotros, un reacomodamiento del ser que nos permite empezar a ver toda la palabra, toda la escritura traducida hacia nuestro interior. Y de esa forma es mucho más eficiente la escritura porque nos engendra de verdad.
y nos hace vivirla. Nos hace vivirla. O sea, nos vuelve el mensaje, nos vuelve el verbo hecho carne. Tal cual. Y se experimenta lo que hemos heredado del Padre. ¿Sí? O sea, Tal cual. Porque, por ejemplo, ¿de qué nos sirve saber que Jesús caminaba sobre las aguas y queda como un gran milagro en el hombre natural? ¡Oh, qué maravilloso! Pero cuando a eso lo traducimos a nosotros mismos y nos damos cuenta que las aguas son la filosofía, la creencia, las costumbres, religiones, denominaciones, cuando, doctrinas de hombre. y que cuando nosotros hablamos este verbo Jesús, vamos por sobre todo ese conocimiento natural, porque hablamos algo más elevado, algo que proviene del cielo, este verbo que se hace carne en nosotros, entonces en este momento nosotros estamos caminando sobre las aguas y vivimos la Escritura en espíritu y en verdad hoy. De los tales adoradores busca a Dios. Tal cual, Maravilloso. hermano. Entonces, esta condición que es heredada, vamos a hablar un poquito de esta palabra, para que la gente salga de los conceptos de pagar el precio, del maltrato al cuerpo, ¿sí? De algunas cosas que la religión dice que son, pero no son. Verdad presente. Tal cual. ¿Sí? Fueron verdad, pero ya no son verdad presente. ¿Por qué? Porque hay un pacto nuevo. Y si nosotros desconocemos todo lo que es referente a esta nueva creación, a esta nueva criatura, la cual somos, que se llama Jesús en nosotros, vamos a operar mal. Aunque la fe apunte a Cristo, la tiniebla de la mente natural no deja ver la gloria de Dios. Tal cual, mi amado hermano. Por eso es importantísimo creer, entender, posicionarse en este nombre de Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo pasó de tener la fe en Jesús a tener la fe de Jesús. ¿Ya? Cuando dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ya? Ahí ya dejó de tener fe en Jesús, como viéndolo como otro ser, viéndolo por fuera, y pasó a tener la fe de Jesús. Cada creyente, cada hermano debe pasar a tener la fe de Jesús. ¿Para qué? Todos esos ritos, esos esfuerzos, esos ayunos quizás, esas vigilias, esas cuantas cosas que la religión manda a hacer. Obliga a hacer. Obliga a hacer, ¿verdad? Deje de hacerlo por fuera de una forma rudimentaria y pase a hacerlo por dentro. ¿Ya? Ayunar privándose de comer espíritus del mundo porque sabe ahora quién es y ese no es el alimento idóneo para el ser Jesús. Sí. ¿Ya? Estar en vigilia. Estar consciente de que hay uno en sí mismo. Totalmente, mi amado hermano. Y hacer esa vigilia de no permitir que la noche, que la confusión, que las tinieblas en la mente empiecen a reinar de nuevo como lo hacían antes, sino que como hijos de luz, andar en luz todo el tiempo, en esta luz de este verbo Jesús, no olvidando jamás de quién somos. Miren que la Escritura es muy clara diciendo, el que permanece en Él no peca, no comete errores, no se sale de la fe. ¿Ya? El que permanece en esta identidad jamás va a cometer un error, porque está en luz. Ya, eso es estar en vigilia, vigilando lo que somos continuamente. Sí. Ya lo otro, sin estar conscientes de ayunar el pecado en cada uno y vigilar la manera de andar, estaríamos maltratando el cuerpo, poniéndolo a aguantar hambre. Hay algo que sujete la carne. Usan mucho esa frase para el ayuno. Hay que sujetar la carne, pero la carne no sujeta la carne. Sí, o sea, Belcebú no echa fuera a Belcebú. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si yo ayuno religiosamente y vigilo religiosamente, pero estoy luchando
con la naturaleza de pecado, estoy haciendo un ayuno, llamémoslo así, no eficiente. Es que en realidad estás ayunando físicamente. Físicamente. Pero no lo estás haciendo en espíritu y en verdad. Y la palabra dice que Dios toda obra de la carne la aborrece. Gloria de los hombres no recibe. Gloria de hombre no recibe. O sea, todo ofrecimiento en la carne, Él aborrece. Él aborrece todas las obras de la carne. Así todo el mundo las aplauda. ¿Verdad? Porque Él recibe adoración en espíritu y en verdad. ¿Cuál es el inicio de la fe? La santidad. Muchos creen en la religión que la santidad es el fin de la fe, o sea, el fin de la vida cristiana, que yo, sí, pero yo tengo que comenzar a entender que lo primero, al tener su naturaleza, es que esta naturaleza no peca. Y ya nos hace santos. Y ya nos hace santos. Entonces, al aclarar la oscuridad de la noche, ¿sí? Al tocar, Él viene y toca la puerta de noche, porque dice, para cenar, las cenas en la noche. Tal cual. ¿Sí? Para pasar la noche contigo y luego darte una mañana eterna, en una luz eterna. ¿Sí? Y en esa cena, tú te alimentas de Él y Él te devora toda la carnalidad que te pueda quedar. Sí. Te la devora. Y te deja en el espíritu, como Él. Y tú te alimentas de Él para asimilar su santo ser en ti mismo. Y de ahí pasas a ser uno. ¿Ya? Y ahí amaneces a este nuevo ser, este nacimiento, este nuevo nacimiento. Hay personas que de pronto comúnmente están muy llenas de doctrinas, de religiosidad, de religión, y no han podido percibir que al hablar de que el Espíritu Santo está en nosotros, Él viene a eliminar el espíritu natural. Totalmente. Vamos a hablar de esto. Frenes un poquito. Vamos a hablar de esto en el próximo segmento. Ya venimos. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Estábamos hablando de algo importantísimo. Importantísimo. Es que es una gran contradicción. Decir, tengo el Espíritu Santo, Cristo habita en mí y sigo siendo pecador. Y sigo siendo pecador. No, entonces paso a tener uno no se puede llamar conciencia. Una mente sin conciencia y una con conciencia. Lo que pasa es que ese es el producto de la religiosidad. La religión, al no aceptar, al no entender que el nombre de Jesús le ha sido dado a todos los hombres, provocan que los creyentes crean que tienen a Jesús y al mismo tiempo sigan siendo pecadores, cuando en realidad nunca verdaderamente han recibido a Jesús, nunca lo han aceptado. O sea, están viviendo un concepto propio de la mente humana. ¿Te das cuenta? Entonces se produce un fenómeno en el cual no terminan de morir al viejo hombre, viven eternos dolores de agonía del viejo hombre. El gusano que nunca muere. ¿Ya? Y al mismo tiempo pasan a vivir continuos dolores de parto del nacimiento del nuevo hombre. Entonces están ahí, entre la muerte y la vida, están ahí. Y se les acaba el tiempo en carne y no logran concretar, consumar la formación de Jesús en sí mismo. Entonces, este engaño de toda religión, nombre como se nombre, porque la religión es las hojas de higuera que se puso el hombre para aparentar que no había pasado nada. ¿Sí? No cae ninguna gloria, mire. Claro que sí, cayó, y bastante. Y esa caída, el resultado de esa caída le fue entregado a Satanás. Pero gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha revestido de Él en el nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué es el engaño del falso profeta? Aquel que te enseña a buscar a Dios fuera de ti mismo. Y no te lleva a revelarlo de que Él ha estado en Él por siempre, porque dice Pablo que el misterio oculto por todos los siglos era este.
era, o sea, ya no es oculto, que Cristo nunca se fue de nosotros. ¿Sí? Que lo que estábamos separados era por la mente natural. Totalmente. Por eso también, ahí en el principio de Apocalipsis, Juan empieza escribiendo la revelación de Jesucristo. Es decir, Jesucristo, el santo ser Jesús, nos es revelado. ¿Ya? Se quita el velo, se quita esa mente natural y descubrimos, oh, siempre fui yo. No sé, Desde antes de la creación del mundo. Yo fui creado para la gloria de Dios, tal como dice Isaías 43:7, ¿no? Todos los llamados de mi nombre, los que reciben el santo nombre de Jesús, lo aceptan en sí mismo. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, cuando se saca ese velo, esa mente humana natural, y empezamos a ver la realidad de lo que somos, indefectiblemente eso nos lleva a conocer a Dios en sí mismo, nos lleva a conocernos en Dios, nos lleva a redescubrirnos, nos lleva a recordar lo que como éramos conocidos desde un principio. ¿Verdad? Esto es maravilloso porque nuestro mismo espíritu, siendo Dios, al no tener cuerpo, nos diseñó para habitarnos y poder manifestarse desde nosotros. Cuando conocemos esta realidad, esta verdad, ahí accedemos a la verdad que nos hace libres. ¿Nos hace libres de qué? De todo el engaño de Satanás, del viejo hombre, de la mente pecadora, nos hace libres de toda trampa, nos libera de todo lo que antes no podíamos vencer, todo lo que antes nos parecía inalcanzable, porque nos considerábamos una bolsa de basura y pensábamos que nuestra vida... Una llaga podrida. Claro, y pensábamos que nuestra vida siempre iba a ser así. Ahora nos damos cuenta que no. En este nombre, en esta identidad, descubriendo que somos, accedemos a empezar a vivir lo que reste del tiempo que nos queda en carne, la verdadera vida que, como dice la Escritura, estaba escondida con Cristo en Dios. Entonces, al estar en Cristo, estamos en esa vida verdadera. Entonces la otra vida no es verdadera. Totalmente. Porque es producto de la caída, producto de la separación, producto de que Adán y Eva fueron destituidos de la gloria, producto de que Dios los echó fuera de sí mismo y resguardó el árbol de la vida. Tal cual. A través del verbo. A través del verbo. Y en la misma forma en que fue resguardado ese árbol de la vida, se nos da el método, se nos da la fórmula, se nos da el camino para volver a ese árbol de la vida. Porque dice que puso alrededor del árbol de la vida una espada encendida, el verbo, este verbo Jesús que ahora es hecho carne en nosotros, y querubines y serafines que guardaban el camino del árbol de la vida. Es decir, traduciéndolo en el lenguaje de figuras comparativas, entendemos a esos querubines como quiero bienes, el bien que por naturaleza divina debemos volver a empezar a hacer. Y serafines, un ser afín a Dios, a nuestro diseño original, a nuestra naturaleza divina, que todo eso es restituido cuando aceptamos este nombre Jesús. Porque Jesús es el que ostenta todos los títulos. Ostenta el título de Padre Eterno, ostenta el título del Hijo, del primogénito de los muertos, en fin, ostenta todos los títulos del Señor de señores, del nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros... El nombre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y en todos los lugares donde se nombre un nombre, este es el nombre que está por encima de todo nombre. Ante el cual se dobla toda rodilla, todo espíritu que haya por ahí no puede resistir esta potestad, este nombre.
Entonces, cuando nosotros aceptamos este nombre Jesús, que claramente nos es dado ahí en Hechos 4:12, nos posicionamos en este ser, nuestro ser, y espiritualmente nos posicionamos como hijos y herederos. Estando en este nombre, empezamos a heredar en nosotros mismos toda la naturaleza. Todo lo que este nombre es. Y es heredado. Heredado. Mire, amado, usted recibe una herencia porque usted es parte de la familia. Y como estamos hablando cosas celestiales, es parte de la familia de Dios. Entonces usted recibe esa herencia porque Dios decidió dársela por gracia. Gracia es regalo, o sea, tómala. Es tuya. Por ser su mismo ser, porque Él no se niega a sí mismo. No se niega nada a sí mismo. Él se provee a sí mismo en ti mismo. ¿Sí? Entonces pasamos a ver que todo esto, aquello escrito, la palabra de Dios, vino y nos habitó, nos engendró y ahora habita en nosotros. Porque le dimos acceso, ¿cómo? Muriendo al viejo hombre, naciendo de nuevo y formando la mente del Padre, que es la mente de Cristo, la mente del ungido. Totalmente. Y mire qué bueno esto, porque Jesús es engendrado del Espíritu Santo y nace del Espíritu Santo, y todo lo que hace, lo hace siendo nacido de Dios, siendo Espíritu Santo, porque lo que nace del Espíritu es. De la misma forma, a nosotros se nos dio el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos engendra, ¿ya? Y de esa forma nos hace ser su mismo ser. Y todo lo que hacemos de ahora en adelante es la voluntad del Padre. En este santo nombre Jesús. Es Jesús actuando a través de nosotros. Así es, mi amado. Dios vive su vida a través de nosotros y a través tuyo. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Continuamos acá en su programa de Evidencias, este programa que está muy nutritivo. De eso se trata, la producción que Dios nos permite a través de esta verdad que se siente. No es casualidad que el lema del canal sea la verdad que se siente. ¿Sí? ¿Y cómo no vamos a sentir esta verdad si pasamos a vivirla en nosotros mismos? En nosotros mismos. Entonces, damos gracias a Dios de verdad por su vida, que le estamos hablando para que viva su verdadera vida. ¿Sí? Su vida que estaba escondida en Dios. Ahora ha sido revelada para usted, y le invitamos a que aprenda en sí mismo quién eres, por qué el Espíritu Santo está en ti y para qué. Si todo esto es para mostrar toda la gloria de Dios en sí mismo. Totalmente. Qué maravilloso lo que estamos dando a conocer acá, intentando que las personas, los oyentes, los habitantes de acá de este estado de Táchira puedan descubrir a Dios dentro de sí mismos, puedan empezar a conocer a Dios dentro de sí mismos, puedan aceptar este nombre Jesús que el Altísimo Padre nos ha dado, porque conforme sea el nombre que nosotros aceptamos como identidad, va a ser al Padre que nosotros reconocemos como nuestro verdadero Padre. Si yo reconozco mi nombre de Pablo como mi verdadera identidad, estoy reconociendo a mis padres carnales como mis verdaderos padres, que son los padres que me dio el mundo. En definitiva, me estoy haciendo hijo del mundo. Por algo, nuestro ser Jesús dice en la Escritura: no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, si yo acepto como Padre al que está en los cielos, debo aceptar en mí mismo, reconocer en mí mismo el nombre que Él me da, porque todo nombre se da para ser usado, para ser para identificarse como identidad.
Para identificarse, donde esté parado. A través de ese nombre. Y a través de ese nombre Jesús que nos ha sido dado, yo le estoy diciendo al Padre, soy tu hijo, soy tu heredero, yo tengo derecho a todo lo que tú tienes. ¿Ya? Yo soy tu hijo amado, puedo participar de ahora en adelante. ¿De la herencia? De la herencia, del amor, de la verdad. Palabra que usó Jesús, son coherederos. O sea, lo mismo, igual, y herederos, bueno, herederos iguales a mí. Claro, por ser mi mismo ser. Por ser su mismo ser. Tal cual, mi amado hermano. Qué maravilloso poder tener la oportunidad, porque no siempre se tiene esta oportunidad de poder llegar a tantas personas. Yo le pido a cada una de las personas que, aunque les parezca locura, porque la mente natural lo primero que le va a decir al hombre, no, pero ¿qué vas a hacer vos, Jesús, si Jesús era perfecto y mirate lo que sos? Pero la mente natural no reconoce el sacrificio de la cruz. Claro. La mente natural no lo conoce, pero dice Hebreos que nos hizo, no nos va a hacer, nos hizo perfectos con un solo sacrificio para siempre. Tal cual. Entonces, medita todas estas cosas, medita lo que se te está diciendo, pero con fe, no con la mente natural. Y sabiendo también que cuando la mente natural te diga, no, pero esto es una locura, teniendo claro que este verbo Jesús, esta identidad Jesús, este nombre, se nos da siendo nosotros, estando nosotros en un estado carnal, corruptible, cuerpo corruptible. ¿Ya? Por eso dice, se siembra en cuerpo animal para que se resucite en cuerpo espiritual. Esta identidad se sembró siendo nosotros un cuerpo animal vendido al pecado, para que muera ese viejo hombre y podamos resucitar, volver a nacer en él, en un ser espiritual. Ahora nosotros, el hermano acá presente, yo también, y muchos otros hermanos que han aceptado esta identidad, ya no somos el primer hombre carnal, terrenal. Ahora somos el segundo hombre que, conforme dice la Escritura, es el Señor. Ahora vivimos lo que nos queda, lo que nos reste, el tiempo en la carne, siendo el Señor y manifestando la plenitud de la deidad que nos habita. Todo aquel que recibe el Espíritu pasa a ser familia de Dios, ¿sí? Y Dios tiene un solo hijo. Somos entonces, todos congregados. Es un solo hijo en muchos cuerpos, con su Espíritu, y su hijo se llama Jesús. Totalmente. Muchos cuerpos, un mismo espíritu. Muchos cuerpos, una misma identidad. Muchos cuerpos, pero un solo ser, Jesús. Por eso dice por ahí que Él toma nombre, toda familia tanto en los cielos como en la tierra. Todo hombre al cual se le ha dado este nombre, porque este nombre le ha sido dado a todos los hombres, sin ningún temor, con toda confianza, debe tomar este nombre Jesús que el Altísimo Padre le ha dado. Porque de ahí principia la formación real, efectiva de Jesucristo en nosotros. Antes no podía Dios formar a Jesucristo en nosotros porque estábamos en otra identidad, estábamos en otra frecuencia, estábamos en AM. Claro, estábamos en otra sintonía totalmente, ¿ya? Siendo guiados por una mente natural corrupta y haciendo lo que mejor nos parecía, como según esa mente natural corrupta, pero que al final eran caminos de muerte, de perdición, y alimentando a la legión de espíritus inmundos que habitaba dentro de nosotros. Ahora, este mismo cuerpo que antes era una guarida de demonios, ahora ha muerto a ser ese ser corrupto, y ahora es el templo de Dios. Y el templo de Dios, como dice la Escritura, santo es. Hay que creer estas cosas, hay que posicionarse en estas cosas. Por la fe, las dice Dios, y nosotros hablamos como al Padre le gusta que hablemos. De fe, de amor, de perfección. Vamos a un corte comercial y venimos de nuevo con otro segmento más de su programa En Evidencias.
Agradecidos nuevamente, agradecemos el tiempo que Dios nos permite, estos espacios que no podemos dejar vacíos para alcanzar a todo aquel que Dios quiera traer hacia sí mismo, atraerlo hacia sí mismo. Así que vamos a aprovechar este último segmento y continuemos, vamos a seguir desglosando esta identidad que es eterna, que vino a posicionarse en tu vida y en mi vida para siempre. Haciéndonos totalmente que se cumpla la palabra que dice, nueva criatura somos. Ya todas las cosas viejas pasaron. Yo veo que el gran problema de los hermanos que todavía están dormidos en la religión, guiados por su mente humana natural, veo en ellos mucho sufrimiento, mucho padecimiento, porque hacen un esfuerzo casi sobrehumano para dejar de pecar. Y no se dan cuenta que mientras estén en la identidad carnal que el mundo les dio, van a seguir pecando. Va a ser imposible. Porque esa identidad está diseñada por Satanás para pecar. Es una identidad que el mundo nos dio, es una identidad que nos hace hijos del mundo, es una identidad que le abre la puerta de nuestro ser a legiones de espíritus inmundos que pasan a habitar en nosotros, a alimentarse de nuestra vida. Porque entra el espíritu de la mentira y nos hace mentir para alimentarse. Entra el espíritu de la lujuria y nos hace tener pasiones desordenadas para alimentarse. Y así entra el espíritu de la hipocresía y nos hace tener actitudes hipócritas para alimentarse. Y el hombre pasa a vivir un infierno en sí mismo porque trata de agradar a Dios y busca siempre intentar agradarle y no encuentra cómo, porque vuelve a pecar y vuelve a pecar y vuelve a pecar. ¿Qué sentido tiene que Jesús nos perdone los pecados para y volver sigamos a pecar? igual? Como No si tiene ningún y la misma sentido. escritura dice que Él no vuelve a morir por pecados. Así que Ya eso está limpio, está hecho, se activó en esta nueva naturaleza que no puede ir contra sí misma. Ella no puede pecar. O sea, es que no dice otra cosa, sino que no puede. ¿Por qué? Porque iría en contra de su propia naturaleza. Hay algo que está sucediendo comúnmente en toda la tierra, y es que Satanás en la mente de cada hombre natural está proporcionando diferentes identidades. A los hombres quiere volverlos mujeres, ¿sí? Desde pequeños, porque hay escándalos que en gobiernos donde ya prueban los niños cambiarse su naturaleza genuina por una naturaleza corrupta, más corrupta o más dañada. Y Satanás está también produciendo en su ignorancia, en la ignorancia del hombre, en el infierno que vive, está produciendo toda esta serie de cambios de identidades, ¿no? Como para distorsionar o para ocultar la identidad real que somos. Y siempre, mira, mientras más el hombre se acerque a conocer a Dios dentro de sí mismo, más Satanás va a crear una nueva forma de ver las cosas, de acá, de allá, simplemente como para distraernos y desviarnos del camino trazado. Es como que el camino de la identidad de Jesús es recto, y Satanás va creando laberintos de filosofías, de creencias, de ritos. De ritos, acérquese así, haga esto, no sé, tómese esto. De estilos de vida, de acá, de allá, de cuántas cosas. Y simplemente es para ganar tiempo. Intentar desviarnos del camino de la verdad, que es el camino recto, este camino derecho, que es Jesús. Por eso, como decía antes, mientras esté en esa identidad del mundo, se va porque como pasamos a ser hijos y herederos del mundo, pasamos a alimentarnos de todo lo que el mundo nos da. Los espíritus malos. Pero ¿cómo se corta eso?
reconociendo el nombre de Jesús, cambiando nuestra identidad, cambiando nuestra naturaleza, dejando la identidad corrupta y pecadora que el mundo nos había dado y asumiendo nuestra naturaleza divina en la cual no se peca. Todos los hermanos que han ido asumiendo esta identidad de Jesús han ido perdiendo esa conciencia de pecado, han ido empezando a hacer el bien por propia naturaleza. A experimentar la limpieza que trajo la cruz. Totalmente, mi amado hermano. Eso es maravilloso. Cuando yo descubrí realmente mi verdadero Padre, cuando Él me hizo descubrir mi verdadera naturaleza, comenzaron a morir esos deseos que era como un vicio, que se hacía como un vicio, ese deseo de pecar, ese deseo de mentir, ese deseo de hacer lo incorrecto, ese deseo de ir en contra de Dios. Porque en la antigua identidad estabas tan acostumbrado creyendo que esa era la verdadera vida, ¿verdad? No, y no era la verdadera. Para nada. Era la verdadera muerte. Estaba verdaderamente muerto. Obras muertas de un mundo muerto. Dijo Pablo, después de que se describió como judío, impulsado por la ley, impulsado porque la ley le daba poder al pecado, dijo, gracias a Dios por Jesucristo, que Él me libró de esa muerte, para darnos vida y vida en abundancia. Cuando nuestros amados hermanos que de pronto practican alguna religión se den cuenta que Dios no imparte religión, porque la religión no se imparte, la religión se enseña, sino que Dios imparte vida, podrán entender muchas cosas y muchos conceptos de lo que es vivir a Dios en sí mismos. ¿Sí? Simplemente el hecho de dejar de especular esto es bueno, esto es malo, sino actuar por propia naturaleza divina teniendo la certeza de que todo lo que hagamos es perfecto y agradable al Padre. Y que produce fruto para la vida. Y Jesús confesaba y enseñaba esas cosas. Padre, tú siempre me oyes porque yo siempre hago lo que a ti te agrada. Y todos veíamos el Padre en Él porque todas las obras del Padre Él hacía. Tal cual. Amén. Bueno, llegó el momento de despedirnos, pero no es por mucho tiempo. Queremos volverlos a ver, queremos volver a interactuar de este verbo maravilloso que corre como ríos de agua viva dentro de cada ser vivo en la tierra. Recuerda esto, el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. El Señor se llama Jesús. Ese Espíritu vino a ti y te dio identidad. Esa identidad que te dio es la identidad de Jesús, la naturaleza divina. Ese cuerpo del viejo hombre ya dejó de ser, fue condenado en la cruz, con todos sus vicios, con todas sus cosas perversas, malas, fue condenado en la cruz. Y todos resucitamos en Él, dice la Escritura. Entonces, todos somos un solo ser vivo llamado Jesús, resucitado con la gloria del Padre. Muchos cuerpos desde donde la plenitud de la deidad puede manifestarse con poder, con gloria, para atraer a todos los demás hermanos que todavía están durmiendo en la identidad que el mundo les dio, atraerlos a nuestro mismo lugar de gloria, que es ser Jesús, vivir la verdadera vida, vivir en paz, en amor, en gozo, en fin, todos ese fruto y esos dones del Espíritu Santo que nos habita. Recuerda, el número de teléfono es 0424-767-7567. Igual lo verás en el pie de pantalla. Una gran bendición, un gran abrazo. Bendiciones a todos. Todos son santos. Les amamos. Reciba en nombre de Jesús este Táchira bendito. Esto es lo que yo hago. Lunes es de vigilia, martes es de oración, miércoles solo Biblia, jueves evangelización, viernes estoy ayunando, sábado intercesión, domingo no cuenten conmigo, pa' culpa que voy.